Israel no era simplemente un pueblo atravesando dificultades en Egipto, era una nación bajo dominio. No decidían su ritmo de vida, ni controlaban su futuro. No podían negociar su libertad ni comprar su salida. Cuando la Biblia dice que Dios los redimió, no está describiendo un momento emotivo, sino una ruptura real de autoridad. Pero aquí está el problema. Hoy, cuando usamos la palabra redención, pensamos que significa simplemente que Dios nos perdonó. La Biblia no lo describe así. Redimir implicaba recuperar algo que había quedado bajo el control de otro. Implicaba derecho, costo y una transferencia real de pertenencia. Entonces la pregunta real es, ¿qué tenía que cumplir el Redentor para poder reclamarnos legítimamente? Y si hubo un precio, ¿a quién se le debía pagar? Porque, contrario a lo que muchos creen, no fue el diablo. Y la respuesta cambia por completo cómo entendemos la obra redentora de Jesucristo. Hay momentos en la historia donde la esclavitud no fue una metáfora, sino una realidad devastadora. Israel en Egipto no era un pueblo atravesando dificultades, era una nación sometida, explotada y desgastada hasta el límite. El libro de Éxodo describe cómo los egipcios hicieron amarga su vida con dura servidumbre y cómo los oprimían sin descanso. Pero la opresión no terminó en el trabajo forzado. Faraón decretó la muerte de sus hijos varones. La esclavitud no solo consumía su fuerza, intentaba borrar su futuro. No eran dueños de su tiempo, ni de su cuerpo, ni siquiera de la vida de sus hijos. Su condición no solo desgastaba sus cuerpos, sino que también amenazaba con extinguir su descendencia y acabar con toda esperanza. No podían negociar su libertad, no podían comprar su salida, ni podían levantarse contra el imperio que los dominaba. Su condición no cambiaba con el paso del tiempo ni con el cambio de gobierno. Y cuando un pueblo pierde incluso el control sobre su descendencia, ha tocado el fondo de su impotencia. Solo les quedaba clamar. Y el texto bíblico dice algo decisivo. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Antes de cualquier estrategia humana, hubo atención divina. Antes de que Israel pudiera liberarse, Dios ya estaba mirando su aflicción. Pero esa esclavitud no era el problema final del ser humano, era una señal. Egipto no fue solo un territorio, fue una ilustración de dominio. Siglos después, Jesús declaró algo que estremeció a los que lo oían. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. No habló de cadenas visibles ni de imperios políticos. Habló de un Señor invisible que gobierna desde adentro. Así como Israel vivía bajo la autoridad de Faraón, el corazón humano vive bajo la autoridad del pecado. No se trata simplemente de errores aislados, se trata de una condición que lo domina. Israel no podía impedir que la muerte tocara a sus hijos, y el ser humano, por sí mismo, no puede impedir que el pecado produzca muerte en su propia vida. No puede revertir su culpa, ni puede deshacer su pasado, tampoco puede saldar su deuda. Por eso el apóstol Pablo usaba estas palabras: muertos en delitos y pecados. No débiles, no enfermos, sino muertos. Y un muerto no se levanta a sí mismo, no responde ni coopera en su propia resurrección. Aquí la historia deja de ser antigua y se vuelve personal. Egipto ya no solo es un escenario del pasado, es un espejo. La Biblia no presenta el pecado como un simple error moral, sino como un amo que somete al ser humano. No se trata únicamente de actos equivocados, sino de una condición de dependencia. El problema no es que el hombre peque ocasionalmente, es que vive bajo un dominio que no puede romper por sí mismo. Así como Israel no podía cruzar las fronteras de Egipto cuando quisiera, el ser humano tampoco puede salir del poder que lo gobierna por mera decisión. La esclavitud del pecado no comienza en las manos, comienza en el corazón. Egipto era un lugar donde trabajaban sin descanso y aún así seguían perteneciendo a otro. No importaba cuánto produjeran ni cuánto se resistieran, seguían siendo esclavos. De la misma manera, el pecado no es solo una falla que se corrige con esfuerzo, es una condición que mantiene al hombre bajo deuda constante. Puede intentar reformarse, hacer buenas obras, disciplinarse o justificarse, pero el dominio permanece. La esclavitud de Israel se veía en sus cadenas, pero la del ser humano se manifiesta en su incapacidad de cambiar realmente. Y ambas revelan la misma verdad: la libertad no nace desde adentro, debe venir desde afuera. Esto revela que el problema humano no es simplemente falta de dirección o motivación, es cautiverio real. Israel no necesitaba consejos, necesitaba que alguien lo sacara. Y si este mismo patrón se repite en la condición humana, entonces la pregunta ya no es solo por qué Jesús murió, sino qué clase de rescate puede liberar a quien está legalmente bajo dominio. Porque en la Biblia, la libertad no es un sentimiento, es un acto de redención. En el mundo bíblico, la redención no era una metáfora religiosa ni una palabra bonita para hablar de esperanza. Era un acto legal concreto, con consecuencias económicas, familiares y sociales profundas. Cuando un israelita caía en pobreza extrema, no solo perdía estabilidad financiera, podía perder su tierra, su libertad y, con el tiempo, su lugar dentro de la historia de su propio pueblo. Para entender la gravedad de esto, hay que comprender lo que significaba la tierra en Israel. No era simplemente propiedad privada, no era un terreno más. Era la herencia asignada por Dios dentro del pacto. Cada parcela estaba ligada a una tribu, a una familia y a una promesa. Perder la tierra no era solo quedarse sin recursos, era ver debilitado el futuro del legado familiar dentro del pueblo. Por eso la ley establecía la figura del redentor. Si alguien por necesidad se veía obligado a vender su heredad, el pariente más cercano tenía el derecho y, en cierto sentido, la responsabilidad de recomprarla. No lo hacía por lástima ni por sentimentalismo, lo hacía para evitar que la herencia familiar desapareciera. La redención protegía el nombre.
Y aquí aparece algo que casi nunca se explica. En Israel, el nombre no era solo la forma en que una persona era llamada. El nombre representaba la continuidad de una familia a lo largo del tiempo. Si una familia desaparecía, no solo se apagaba una casa, se borraba una historia. Era como si ese linaje nunca hubiera existido dentro de Israel. Redimir entonces no era únicamente ayudar a alguien en problemas económicos. Era impedir que una familia completa se quedara sin futuro. Y eso deja de ser una idea abstracta cuando miramos la historia de Noemí. Noemí había salido de su tierra junto a su esposo y sus 2 hijos, buscando sobrevivir en otro país. Con el tiempo perdió a su esposo, luego perdió a sus 2 hijos. Cuando finalmente regresa a Belén, vuelve sin marido, sin hijos y sin nietos. Vuelve con las manos vacías. En sus propias palabras, salió llena y volvió vacía. No es solo una mujer triste, es una mujer cuya familia está a punto de desaparecer. Si nadie intervenía, el nombre de su esposo quedaría sin descendencia. Su línea terminaría allí. La tierra asociada a su familia pasaría a otras manos. Y en pocas generaciones, nadie recordaría que esa casa alguna vez existió. Eso es lo que estaba en juego. En ese contexto aparece la figura del Redentor. Un pariente cercano tenía el derecho de recomprar la tierra que pertenecía a la familia de Noemí. Pero la situación iba más allá de una simple compra. Si asumía esa responsabilidad, también debía casarse con Ruth, la viuda de uno de los hijos de Noemí, para que naciera un hijo que llevara el nombre del difunto. Ese hijo no continuaría el apellido del Redentor, sino el del hombre que había muerto. En otras palabras, el Redentor no solo invertía dinero, invertía su propio futuro para levantar el futuro de otro. Por eso el momento decisivo ocurre en la puerta de la ciudad, el lugar donde se resolvían los asuntos legales. Allí, delante de los ancianos y de los testigos, el pariente más cercano es informado de todo lo que implicaba redimir. No solo adquirir un terreno, sino asumir la responsabilidad familiar completa. Cuando comprende el alcance del compromiso, decide renunciar, y lo hace mediante un acto público y simbólico que tenían en ese entonces. Se quitó la sandalia y la entregó como señal de que cedía su derecho. Era una forma oficial de decir, no asumiré esta responsabilidad. Solo después de esa renuncia, otro podía intervenir y tomar sobre sí la responsabilidad que el primero rechazó. Este detalle revela algo crucial. El Redentor no solo debía tener derecho y recursos, debía estar dispuesto a aceptar lo que vendría después. Porque redimir no terminaba en el pago inicial. Implicaba sostener la tierra restaurada, proteger a la familia y asumir cargas que podían afectar el propio patrimonio. En otras palabras, el Redentor podía empobrecerse por rescatar a otro. La redención no era una transición fría, era una decisión que podía cambiar el rumbo financiero y social de quien intervenía. Podía significar que su estabilidad se redujera para que otro recuperara la suya. Además, la ley contemplaba otro escenario todavía más duro. Si un israelita se vendía como esclavo por deudas, su redentor debía calcular cuánto faltaba hasta el año de la liberación y pagar esa cantidad. La libertad tenía un precio concreto, no era una idea espiritual, era una suma que debía cubrirse. Cuando reunimos todos estos elementos, la redención deja de parecer una palabra religiosa y se convierte en algo arriesgado y costoso. Redimir significaba entrar en la ruina de otro para restaurarlo. Significaba impedir que una historia terminara. Significaba recuperar una herencia perdida. Y también significaba pagar un precio que otro no podía pagar. Y ahora la tensión comienza a crecer. Porque si la Biblia usa exactamente este lenguaje para hablar de la obra de Cristo, entonces no está usando una imagen ligera. Está haciendo referencia a una realidad concreta que en Israel involucraba tierra, nombre, libertad, dinero y futuro. La pregunta que empieza a formarse no es pequeña. Si así funcionaba la redención en Israel, ¿qué estaba realmente en juego en la cruz? Porque si en Israel redimir significaba impedir que una historia desapareciera, pagar una deuda concreta y asumir públicamente el destino de otro, entonces en el Calvario no estaba en juego solo el sufrimiento de un hombre, estaba en juego una redención, pero no como lo habíamos imaginado. Esto nos obliga a mirar la cruz de otra manera. Israel nunca entendió la redención como una experiencia emocional. Para ellos no era un sentimiento, era una realidad jurídica, histórica y pública. Cuando Dios habla en Éxodo capítulo 6, versículo 6, no ofrece consuelo psicológico, declara un acto legal. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Note el orden: sacar, librar y redimir. La redención no era simplemente escapar, era una acción deliberada de Dios para reclamar un pueblo que estaba bajo dominio ajeno. Egipto no era solo un lugar de sufrimiento, era una casa de servidumbre, y en el mundo antiguo, la casa definía pertenencia. Por eso en Deuteronomio, Dios le recuerda a Israel cómo lo sacó con mano poderosa y lo rescató de casa de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Redimir significaba que el dominio de Faraón era quebrado públicamente. Israel cambiaba de señor, no porque la opresión egipcia fuera legítima ante Dios, sino porque, en términos históricos y visibles, Faraón ejercía autoridad real sobre el pueblo. Eran su fuerza laboral, estaban bajo su decreto y sujetos a su poder. La redención entonces no fue simplemente una liberación emocional, fue la ruptura pública de ese dominio. Fue Dios interviniendo en la historia para desmantelar una autoridad que mantenía cautivo a su pueblo. Israel no salió de Egipto como un pueblo autónomo, salió como un pueblo reclamado. No fueron liberados para ser independientes,
antes, fueron redimidos para pertenecer al Señor. Esto nos da otra perspectiva acerca de la cruz, porque si la redención en Israel implicaba ruptura de dominio y transferencia de pertenencia, entonces cuando la Biblia afirma que Cristo nos redimió, no está describiendo una experiencia emocional interna, está declarando un acto que altera nuestra condición delante de Dios. Escuche cómo funcionaba la ley. En el libro de Levítico, capítulo 25, verso 25, está escrito: cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiera vendido. El texto asume una tragedia silenciosa. Alguien empobreció, perdió lo que era suyo y quedó en una condición vulnerable donde ya no podía sostener su herencia. Y la solución no era un consejo ni una palabra de ánimo. La solución era intervención concreta. Redimir no significaba consolar al que perdió. Significaba revertir legalmente la pérdida. Significaba pagar el precio necesario para restaurar lo que se había vendido. Pero había una condición innegociable. Debía ser un pariente cercano. Sin cercanía no había derecho al rescate. Sin identificación no había redención. Ahora escuche lo que eso implica cuando la Biblia afirma que Dios se manifestó en carne. En Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7 leemos: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Eso no es simplemente humildad moral, es identificación real. Lo que parecía impensable, que Dios asumiera la condición humana, es precisamente lo que hace posible la redención. El Redentor se hizo cercano, se hizo parte de la misma humanidad que estaba empobrecida espiritualmente, asumió la carne de aquellos que habían perdido su herencia. Pero la cercanía no era el único requisito. En la lógica de la redención bíblica, el pariente cercano no podía estar bajo la misma condición de esclavitud que aquel a quien pretendía rescatar. Un esclavo no podía redimir a otro esclavo. Un endeudado no podía pagar la deuda ajena si él mismo estaba insolvente. Y aquí se revela otra característica de Cristo. Pedro afirma que él no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Él se hizo semejante, pero no fue esclavo del pecado. Entró en nuestra condición humana, pero no participó de nuestra culpa. Se identificó con la debilidad, pero no con la rebelión. Si hubiera estado bajo la misma esclavitud moral, no podría redimirnos. Si hubiera necesitado rescate, no podría convertirse en rescatador. La redención exigía cercanía, pero también exigía libertad. Y aún hay más. El Redentor debía tener con qué pagar. No bastaba el deseo, no bastaba la intención. La restitución exigía un precio real. El apóstol Pedro lo expresa de forma contundente: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. No fue un pago simbólico, no fue una declaración poética, fue un precio suficiente. Pero la suficiencia del rescate no está solamente en el acto de derramar sangre, sino en el valor de quien la derrama. El precio de la redención está determinado por el valor del Redentor. Y la Escritura no presenta a Cristo como un mártir dentro de la historia, sino como el autor de la vida. El que entregó su vida no era simplemente un hombre justo, era aquel a quien pertenece la vida misma. Y si el dueño de la vida entrega su sangre como rescate, entonces el pago es más que suficiente y el recibo queda completamente saldado. Y todavía hay un elemento más que la ley del Redentor implicaba: la voluntad. El pariente cercano podía rehusar asumir la responsabilidad. Como se observa en el libro de Ruth, nadie podía obligarlo a empobrecerse por otro. La redención no se imponía, debía nacer de una decisión voluntaria. Por esta razón el apóstol Pablo escribía acerca de Cristo, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. No fue forzado, no fue arrastrado a la cruz por circunstancias fuera de su control, se dio a sí mismo. La redención no fue un accidente histórico, sino el cumplimiento de un plan eterno. No fue una reacción improvisada, sino la ejecución de un propósito trazado desde antes de la fundación del mundo. Y cuando llegó el momento señalado, el Redentor no retrocedió. Así que todos los requisitos del Redentor convergen en Cristo: cercanía para representarnos, libertad para no necesitar rescate, capacidad para pagar el precio, y no menos importante, la voluntad para entregarse. Y eso le da un panorama distinto a la cruz. La cruz no es solamente el lugar donde se paga algo, es el momento donde Dios manifestado en carne, como el pariente cercano, libre de pecado, con precio suficiente y voluntad soberana, asume públicamente la deuda de su propia familia para restaurar lo que se había perdido. Y cuando llegamos al Calvario, vemos otro elemento indispensable: la dimensión pública y legal del acto. El apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2 verso 14 escribe: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Había un acta, un registro legal que testificaba en contra nuestra. No se trataba simplemente de una sensación de culpa, sino de una deuda real delante de la justicia de Dios. Y aquí surge una pregunta inevitable: ¿a quién se paga el precio de la redención? Algunas personas le dirán que es al diablo. Sin embargo, la Escritura no enseña
que Dios deba nada a Satanás. El problema no es una negociación entre Dios y el enemigo. El problema es nuestra condición ante la santidad divina. El pecado produce culpa y Dios no toma por inocente al culpable, y esa culpa exige justicia. En la cruz no vemos a Dios cobrando venganza, sino satisfaciendo su propia justicia. El mismo Dios que demanda rectitud es quien provee el sacrificio. El acta no fue ignorada, fue anulada. No fue escondida, fue clavada públicamente en la cruz. Por lo tanto, la redención no fue un arreglo secreto, fue una declaración abierta que dice: la deuda ha sido cancelada. No porque alguien externo la reclamara, sino porque la justicia de Dios mismo había sido satisfecha. Ahora observe cómo todo converge. Si la redención en Israel protegía el nombre para que no desapareciera, entonces cobra un peso especial lo que se nos dice en el libro de Apocalipsis: al que venciere, le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Un nombre nuevo. No es solo un símbolo poético de renovación espiritual, es restauración de identidad, es declaración oficial de pertenencia, es la confirmación de que el nombre no fue borrado, fue reivindicado. La redención restauraba la herencia. Entonces escuche cómo lo expresa Pablo. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. No somos invitados ni simpatizantes, tampoco observadores externos, sino herederos, pero herederos en Cristo, porque todo es dentro de Él. La redención no solo cancela una deuda, restaura una herencia, no solo elimina una culpa, establece una posición, y esta posición es en lugares celestiales. Y aquí es donde deja de ser solo una doctrina y trasciende a lo personal, porque la Escritura lo declara sin suavizarlo: no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Esto significa que si fuimos comprados, ya no nos pertenecemos. Si fuimos redimidos de una casa de servidumbre de pecado, no continuamos obedeciendo al antiguo amo, y como fuimos trasladados de dominio, nuestra lealtad cambió. Israel no cruzó el Mar Rojo para mantener fidelidad secreta a Faraón, cruzó porque ahora pertenecía al Señor que lo redimió. La cruz entonces no fue solamente un acto de amor emotivo, fue una reclamación pública, fue un acto legal donde el Redentor cumplió todos los requisitos para restaurar nombre, asegurar herencia y establecer nueva pertenencia. Y eso nos deja frente a una pregunta que no es cómoda, pero es inevitable. Si la redención bíblica siempre implicó cambio de señorío, ¿a quién pertenece usted ahora? Porque la redención bíblica nunca fue simplemente escapar de algo, siempre fue ser reclamado por alguien. Desde las páginas de la ley hasta la cruz del Calvario, la historia no es la del hombre buscando a Dios, sino la de Dios interviniendo para recuperar lo que llevaba su nombre. Cristo como Redentor no actuó por impulso, no improvisó un rescate de último momento, cumplió cada requisito, pagó cada costo, satisfizo cada demanda y declaró públicamente que la deuda había sido cancelada. La redención no es una metáfora espiritual, es una realidad legal, histórica y eterna. Y si hemos sido comprados por precio, entonces nuestra vida ya no es territorio neutral, le pertenecemos al que pagó por nosotros. Ese es el peso de la cruz, ese es el honor del nuevo nombre, esa es la dignidad de la herencia restaurada. Así que la pregunta no es si la redención ocurrió, la pregunta es si vivimos como quienes han sido redimidos. ¿Vivimos para nuestro Señor?